Buenas tardes. Aquí vamos a presentar un trabajo que tiene que ver con la construcción de un banco de pruebas para una turbina tipo Kaplan. Esto con la intención de más adelante poder desarrollar un sistema que haga pruebas no nada más para este tipo de turbinas, sino en cuestiones de energía mini hidráulica. En este trabajo que desarrollamos en la FES Aragón, que es parte de la UNAM, estuvimos involucrados Arbolella Ortiz, José Raúl y su servidor David Franco Martínez. En parte de las motivaciones de este trabajo tienen que ver mucho con el uso, lo que actualmente está hablando en conceptos de cosecha de la energía. La cosecha de energía tiene que ver con una serie de elementos o sistemas que van a ir recolectando energía de diferentes fuentes no convencionales que tenemos a nuestra vida diaria. En este caso, pues es la utilización de pequeños saltos de agua para poder aprovechar la energía potencial que existe en riachuelos, canales de distribución de agua para riego y poder tener una generación de energía eléctrica para poder apoyar la alimentación de la compañía de suministrador, que en este caso es CFE, y a final de cuentas la idea es desarrollar una serie de elementos que nos permitan poder utilizar estas turbinas ya una vez probadas dentro del banco de pruebas, ¿no? Es muy importante señalar que aquí la idea es simular ambientes naturales en los cuales se pueda trabajar la turbina. En esta figura podemos ver ya el armado general de banco de pruebas. Tratar de observar cuáles son las principales características de las turbinas, de las diferentes turbinas que estamos probando. En este caso estamos observando una turbina tipo Kaplan. Y la idea es pues, simular cómo fluye el agua, o sea, diferentes saltos del agua, cómo fluye hacia la turbina y poder modificar caudales, poder cambiar las alturas de la turbina, tener un traslado sencillo para hacer algunas demostraciones y hacer una serie de pruebas en diferentes ambientes, que es la principal característica de este banco. También es importante señalar que la turbina Kaplan tiene una serie de alares móviles para poder analizar cuál sería el mejor ángulo de ataque al flujo de agua. De esta forma, tener una generación lo más óptima posible de energía eléctrica, una vez que acoplemos el generador eléctrico en este sistema. Como ya les mencioné, pues la idea es tener una serie de este tipo de turbinas distribuidas en diferentes áreas donde tenemos saltos de agua que pueden ir de 2 a 3, 4 metros de altura, con lo cual tenemos un potencial de producción de energía importante, ¿no? Y ahí podemos tener que tenemos obviamente ventajas y desventajas de estos dispositivos, pero yo creo que las ventajas rebasan a estas desventajas y estos problemas. A final de cuentas, la idea es tener una serie de elementos a partir de energías renovables, a partir de energías no convencionales, que puedan apoyar un desarrollo más sustentable dentro de nuestras actividades diarias. Okay. Y entonces, dentro de estos sistemas, pues la construcción, tratamos de utilizar materiales que son comercialmente utilizados, que podemos obtener en cualquier ferretería, y en este caso, por ejemplo, la base está diseñada con un ángulo de acero, a 36, y que está dividida en dos secciones. Tenemos una serie de ruedas montadas en el banco de pruebas para poder precisamente tener ese traslado a diferentes áreas y poder hacer demostraciones tanto didácticas como tal vez ya profesionales del uso de la energía mini hidráulica. La idea principal es tener un elemento que nos permita analizar y cuantificar cuáles serían las características de diferentes turbinas. En nuestro caso, repito, estamos utilizando la turbina tipo Kaplan, pero la idea es que a final de cuentas podamos tener un elemento, una base que pueda ser versátil en el campo de pruebas de diferentes mini turbinas. Necesitamos obviamente en este sentido un tanque de almacenamiento para poder tener un flujo de agua adecuado. Tenemos una altura diseñada para poder tener una energía potencial y presión hacia las turbinas y poder tener
capacidad suficiente para suministrar un flujo de agua constante en la prueba. ¿Okay? Y de esa forma poder tener continuidad en nuestras pruebas sin tener que estar llenando y parando el sistema para poder alimentar este flujo de agua constantemente. Tenemos elementos que hemos utilizado, les repito, son elementos que podemos encontrar en cualquier ferretería. Tenemos las válvulas, tenemos codos, tubería de PVC, y bueno, la idea aquí fue ir ensamblando todos estos sistemas para ir conociendo cómo podríamos ir ensamblándolos y conectándolos entre sí para poder tener un banco de pruebas perfectamente didáctico, ¿no? Y poder hacer en el futuro un diseño más eficiente. Tenemos diferentes sistemas, tenemos ahí una serie de elementos que van a sostener y mantener el giro en la turbina, sujetando su eje principal para poderlo acoplar a un pequeño generador eléctrico. En este caso, la idea es únicamente hacer un análisis de condiciones de flujo, ángulos de ataque y potencia, una capacidad de potencia proyectada de la generación de energía mecánica en estos sistemas para poder tener una cuantificación de cuáles serían los escenarios de producción de energía eléctrica a partir de estas microturbinas hidráulicas. Pues tenemos aquí una serie de elementos que los desarrollamos con una impresora 3D, utilizamos un filamento de PLA para poder diseñar los sistemas de sujeción y de los rodamientos para poder tener una sujeción adecuada del eje de la turbina y poder ir analizando toda esta serie de elementos, flujos y capacidades y revoluciones por minuto que nos podría generar la turbina. Esta es la turbina, es una turbina que encontramos en internet y la desarrollamos y la fuimos construyendo en diferentes elementos. Tenemos lo que es los alabes fijos, la unión de los diferentes turbinas. La idea de que estas alabes, son alabes móviles, es que podamos mover el tipo de ángulo de ataque y poder determinar cuál sería la configuración adecuada para una buena generación de potencia mecánica, de movimiento mecánico, y poder cuantificar cuál sería una configuración adecuada de esta turbina tipo Kaplan. Hicimos un armado, un diseño donde tenemos una tina donde va a irse depositando el agua que estamos utilizando, direccionamos la tubería para hacer caiga hacia la turbina. Estos elementos aquí podemos ver que están sobrepuestos. La idea es que la turbina baje más y tengamos la acción del flujo del agua, de la energía potencial, transformada en energía mecánica. Tenemos una serie de elementos, tenemos una bomba que va a ir recirculando el agua. De todos modos, el Rotoplas tiene suficiente agua para poder suministrar en tiempo que requiera la prueba, ir desarrollando y tomando lecturas acerca de cómo estamos desarrollando nuestras pruebas. Pues podemos ajustar la entrada del agua, diferentes ángulos de ataque, el flujo, la cantidad de agua que vamos a tener fluyendo hacia esta turbina en términos generales. Hicimos ahí algunos cálculos de los esfuerzos que tendríamos por la presión de agua y fuimos observando qué pérdidas tenemos. También desde lo que es las cuestiones de flujo, de mecánica de fluidos, hicimos algunos cálculos del número de Reynolds para ir determinando en qué régimen vamos a estar generando este flujo de agua para poder tener una constante en nuestro desarrollo de las pruebas que tengamos con la turbina, ¿no? Entonces es muy importante todos estos cálculos que hicimos para determinar el esfuerzo, para calcular el peso de las llantas y soporte nuestro banco de pruebas y no tener alguna complicación en este sentido, ¿no? Entonces, y realizamos los planos, tanto de la turbina como del banco de pruebas. Hicimos ahí ver qué problemas tendríamos de fricción sobre los tubos, cuál sería la energía potencial que tendríamos para poder generar la potencia en
en esta turbina. Al final de cuentas, nosotros tenemos una opción para poder diseñar turbinas adecuadas y poderlas instalar, no en ríos, sino en canales, en pequeños canales de riego, en pequeños riachuelos, donde tengamos saltos de entre 2 a 3, incluso 4 metros de altura, y poder tener energía potencial necesaria para mover las turbinas. En nuestro caso estamos, como repito, estamos usando una turbina Kaplan, pero la idea es manejar diferentes microturbinas y analizarlas. La idea también es que sea a nivel didáctico, a nivel educativo, y poder desarrollar los sistemas adecuados para tener pruebas de diferentes tipos de estas turbinas y poder tener potenciales de desarrollo profesional para nuestros alumnos de ingeniería mecánica. A final de cuentas también podría ayudarnos en la parte de la enseñanza de la mecánica hidráulica, ver cómo trabajan estos sistemas y poder desarrollar todas estas prácticas, que a final de cuentas también la idea es generar productos que puedan ser aplicables en cuestiones de cosecha de energía, ¿no? En cuestiones de energía no convencional tal cual, y apoyar la disminución de gases de efecto invernadero por el uso de energía eléctrica aparte de fuentes fósiles. Hay todavía una serie de retos que debemos concluir, como que es la parte de control, meter sistemas que nos midan esfuerzos, torsiones, empujes para poder mejorar nuestro sistema. Pero yo creo que este tipo de trabajos ayudan precisamente en la parte didáctica y en la parte profesional para ver que el estudiante tiene un potencial muy alto de aplicación de sus conocimientos profesionales. Y por mi parte sería todo. Aquí está la bibliografía, las referencias que utilizamos para el desarrollo de este banco de pruebas. Y queremos agradecer porque mucho del apoyo de esto tiene que ver con un programa dentro de la UNAM, que es el programa de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza, PAPIME, y el nuevo proyecto con el cual podemos obtener recursos para la presentación de este tipo de proyectos. La idea, a final de cuentas, es generar un banco de pruebas en cuestiones didácticas y mejorar la enseñanza de nuestros alumnos en cuestiones de hidráulica. ¿Okay? Por mi parte, sería todo. Les agradezco su atención y mayor información, pues les dejamos en nuestro correo donde podemos recibir ya sea comentarios, aportes o resolver alguna serie de dudas que se tengan respecto a este sistema. Gracias, muchas gracias por todo.